Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver el tema pues, de genética médica a lo largo de este curso. Y hoy quiero compartir con ustedes primero la visión general del curso. Un curso muy, pero muy interesante que quiero que presten mucha atención. La información de la genética hoy día es muy, pero muy valiosa en la formación de ustedes como futuros médicos. Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver estos tres temas: genética y trascendencia en seres vivos, genética en medicina y la estructura y función de los genes. Hoy esto lo vamos a abordar. En la siguiente clase estaremos viendo mitosis y meiosis. Ustedes saben la relevancia que tiene pues para organismos multicelulares como nosotros, lo que es la mitosis en la renovación celular de todos los tejidos y lo que es la meiosis en la reproducción, en el tema de dejar descendencia. Y luego miraremos lo que es propiamente los cromosomas, la estructura, cómo es que se empaqueta para que el ADN se vuelva visible, digamos, al microscopio de luz. Y vamos a comenzar a abordar anormalidades cromosómicas, ¿no? Anormalidades cromosómicas que las clasificamos en dos: anormalidades de número, ¿no? Donde el número, los individuos con anormalidades cromosómicas no tienen el número corriente, que son 23 pares, es decir, 46 cromosomas, sino que pueden tener normalmente un cromosoma de más en las situaciones más frecuentes de cromosomopatías. Y vamos a ver también anormalidades cromosómicas de estructura y especialmente hacer énfasis en lo problemático que son las anormalidades cromosómicas de estructura en cuanto a la meiosis. Cuando un individuo tiene anormalidades cromosómicas de estructura y es normal, siempre va a tener problemas en dejar descendencia normal, o sea, va a tener problemas para ser fértil. Luego vamos a ver especialmente el cromosoma y nos vamos a centrar un poquito en anormalidades del cromosoma Y también vamos a hablar un poquito de la cromosoma Y desde el punto de vista del hecho de que es de herencia paterna, ¿no? O lo que se llama pues el cromosoma Y de Adán. Vamos a pasar al otro tema que hoy día está teniendo una relevancia gigante, que es el control epigenético de la expresión génica, ¿no? Especialmente el tema de la epigenética y el impacto que está teniendo en la medicina. Luego veremos las leyes de Mendel y concretamente las alteraciones mendelianas, o también llamadas monogénicas debidas a un solo gen. Entonces vamos a abordar el tema de condiciones recesivas y dominantes, condiciones recesivas en autosomas y condiciones recesivas en el cromosoma o ligadas al X. Y también vamos a ver condiciones dominantes, especialmente autosómicas. Vamos a detenernos un poquito en el tema de las mutaciones, en los tipos de mutaciones que existen. Y luego pasamos a técnicas que existen pues hoy para hacer diagnóstico a nivel del ADN como tal. Pasaremos luego a bases bioquímicas de la enfermedad. Luego miraremos el tema del ligamiento y el mapeo, porque hoy día se conoce pues que existen alrededor de unos 21,000 genes, pero a veces es mucho más fácil de manera indirecta a través de marcadores vecinos del gen, o sea, de marcadores ligados, abordar alguna situación que tenga etiología genética. Luego miraremos lo que es el polimorfismo genético. Este tema es súper importante, ¿no? Y vamos a ver, pues,
lo que quiere decir el polimorfismo genético, lo que hace una población robusta desde el punto de vista genético, es decir, entre más variabilidad tenga, entre más polimórfica tenga, es mejor, es mucho más robusta, tiene más posibilidades de persistir. Pues. Pasaremos luego al tema de la genética de poblaciones, que es un tema súper fascinante, muy interesante. En el tema, especialmente un nuevo tema que quiero abordar con ustedes, que es el tema de la entropía genética y la herencia multifactorial, que es verdaderamente, pues nos vamos a dar cuenta, pues que básicamente todas las patologías, ¿no? En esencia, no las que ocurren por accidente, pues, sino que las patologías corrientes del ser humano son de herencia multifactorial, es decir, que hay varios factores influyendo, entre ellos el factor genético, pero también hay otro que es el factor no genético. Bueno, muy bien, ahorita pasamos a la genética y su trascendencia en los seres vivos. Y aquí nos vamos a detener un poquito porque, pues, lo importante es dar contexto para que ustedes tengan contexto y sepan en qué nos estamos metiendo. El punto es el siguiente, y es que la genética como conocimiento, pues es de gran importancia para la ciencia biológica, pero es de gran, súper importante para la ciencia biológica. Y básicamente esto es por dos razones. Y es que en esencia toda la biología gira en torno de la genética y por otro lado, pues la genética tiene un protagonismo central en muchos, pero muchos aspectos de la vida humana, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la selección genética de plantas, selección genética de animales, en el continuo vivir, ¿no? La relevancia que tiene el conocimiento de la genética en la producción, por ejemplo, de ciertas proteínas que hoy en día se están utilizando como terapia y la importancia pues que ha tenido la genética para poder darnos estas grandes utilidades. Pero bueno, ¿qué es genética? Entonces, genética es el estudio de los genes, básicamente, ¿no? O en eso es que nos vamos a enfocar nosotros, porque de hecho la genética es algo mucho, pero mucho más amplio. Y ese estudio de genes se puede hacer desde varios niveles, ¿no? Nivel molecular, nivel celular, nivel de organismo, nivel familiar o nivel poblacional. Vamos a ver en detalle luego de que los genes pues se ubican o están hechos en la molécula con la molécula orgánica que se conoce con el nombre de ácido desoxirribonucleico o ADN. Y que ese material hereditario se transmite de generación en generación. Eso es lo típico pues de la genética, y es que cuando algo es genético se puede transmitir de generación en generación y además el material hereditario dicta en gran parte las características de una especie. Por ejemplo, el material hereditario que tiene la especie de leones es diferente al material hereditario que tiene la especie de ceibas, por ejemplo. El punto es que la información está codificada en el ADN y este punto es fundamental. O sea, la molécula de ADN es una molécula de información, es la molécula de información biológica. Información que está codificada en forma de secuencia de nucleótidos. Es decir, la vida, todos los seres vivos y todo esto que dijimos anteriormente de que el material hereditario dicta en gran parte las características de una especie, está inscrito en un código de 4 letras, ¿no? Que son los nucleótidos. El genoma es la dotación completa de ADN que contiene una célula, ¿no? Ese es un término que necesitamos manejar continuamente, ¿no? Y es que cuando nosotros nos referimos a genoma, estamos hablando de toda la información que tiene la célula. Y el genoma se divide en dos, ¿no? Hay dos lugares en la célula donde hay ADN.
la mayor parte en la célula humana en donde hay ADN es en el núcleo, pero también tenemos ADN en las mitocondrias y ambos son relevantes, muy importantes, por supuesto. El genoma, pues, está constituido por, en la especie humana está constituido por varias moléculas de ADN, ¿no? De hecho, son 46 moléculas de ADN en el genoma diploide humano. Esas moléculas de ADN son extraordinariamente largas y las células se las tiene que arreglar, ¿no? Para poder, cuando se va a dividir, entregar esa información de manera coordinada y ordenada. De tal manera que el ADN hay una fase muy particular en que ese ADN extraordinariamente largo se empaqueta utilizando unas proteínas y forma lo que llamamos los cromosomas, que sí son visibles al microscopio de luz. Bueno, un gen podríamos decir que es una unidad funcional de ADN, pero coloco varias comillas o varias interrogantes porque digamos que esta es la versión clásica de lo que nosotros vamos a tratar, pero como yo les dije, la complejidad es muy, pero muy grande. En términos clásicos, un gen es esa información biológica que termina coordinando la producción de una secuencia de aminoácidos específicos, ¿no? Ese es el término clásico. Pero por supuesto que hay otras maneras de abordar lo que es un gen. Entonces, en el término clásico, pues el gen como el que codifica una secuencia de aminoácidos, entonces ese gen va a tener la capacidad de determinar la estructura de un producto celular, como por ejemplo un producto celular, un flagelo, ¿no? Es un producto celular. O un canal, un canal a nivel de la membrana celular. O, por ejemplo, la tubulina, que sirve como estructura, ¿cierto? Para el intercambio de sustancias o para el movimiento de sustancias mejor. Entonces, eso es un gen es capaz de determinar ese producto celular. El producto celular en general está hecho, los productos celulares básicamente son formados es por la molécula orgánica proteína, es decir, las estrellas de la vida son las proteínas, pero la información biológica está almacenada en el ADN. Y ese gen pues va a ser capaz de no solo determinar la estructura del producto celular, sino determinar cuándo hay que producirlo, dónde hay que producirlo y además en qué cantidad. Es decir, ustedes ven que esto tiene una gran complejidad y es que no solamente es determinar la estructura, sino cómo se regula la expresión de esa estructura finalmente. Entonces, como decía ahora, la mayoría de los genes clásicos determinan productos proteicos. Y esto ocurre de manera indirecta a través de varios pasos que se conocen con el nombre de transcripción y de traducción que luego veremos. El punto final sobre este tema de la relevancia de la genética en los seres vivos es que hay una relación directa entre los genes y la estructura y capacidad funcional de un ser vivo. Bueno, muy bien. Ahorita pasemos a lo que es como tal la genética en medicina. Claro, la genética hoy día está pero inmersa en la sociedad moderna. De alguna manera yo lo toqué ahora al inicio, pero aquí lo podemos ver de una manera más obvia, ¿no? Y un poquito más organizada. Y es que, bueno, la sociedad moderna, hoy día, los productos animales y plantas han sufrido mejoramiento genético, ¿no? Mejoramiento genético que el ser humano comenzó a hacer en los albores de la humanidad, pues, ¿no? Observando y teniendo la capacidad de combinar
características que intuitivamente pues lo iba haciendo, ¿no? Y, y intuitivamente si veía pues que una planta producía muy buena cantidad de un fruto, pues intentaba seleccionar especialmente ese tipo, las semillas de ese fruto, ¿no? Eso intuitivamente lo hizo y luego pues vino el desarrollo de, o el trabajo de Mendel, donde ya se conocía, se supo verdaderamente quiénes eran los que estaban detrás de esas características, ¿cierto? Que de hecho Mendel lo llamó factores de herencia. Entonces el punto es que hoy día nosotros consumimos eh, carne, pollos, peces y la mayoría pues han sufrido un fenómeno de mejoramiento genético, por no decir pues que la sociedad moderna se basa pues en este tipo de mejoramiento genético que a veces termina siendo incluso agresivo contra la misma especie, confinamiento de vacas, por ejemplo, en un lugar extremadamente reducido, o la producción de huevos en unas gallinas que viven toda su vida encerradas en un área pequeñita, ¿no? Y con todo con el tema de optimizar el, el producto que nosotros utilizamos, que en el caso que acabo de mencionar son los huevos, por ejemplo. Luego aparece un distractor, que muchas veces, desafortunadamente, los humanos somos especialistas en, o sea, vivimos dominados por intereses tan pequeños que nos hacen manipularnos unos a otros. Y aparece el tema de la revolución verde como algo muy interesante, como una propuesta muy interesante para el desarrollo para la producción de alimentos en los países más pobres. O sea, diciendo pues que el problema de hambre en el mundo se podía solucionar a través de la manipulación genética y de técnicas de cultivo, por ejemplo. Esto especialmente en el tema de la producción de plantas, ¿no? De alimento a través de las plantas. Entonces desarrollaron un paquete tecnológico al que llamaron Revolución Verde, en donde ese paquete tecnológico, palabras más, palabras menos, decía que había que manipular las semillas, ¿no?, de las plantas y, por ejemplo, producir híbridos y además desarrollar técnicas de prácticas agrícolas, ¿no? Limpiar, ¿no? Utilizar productos para acabar con la maleza y crecer solo la planta que era de interés, lo que se llama el monocultivo. Bueno, la verdad este tema ha sido muy manipulado. De hecho, la Revolución Verde nunca sació el hambre del mundo, nunca. Hoy día sabemos pues que para sostener los precios se bota la comida incluso. De tal manera que hay una inconsciencia gigante. Y la Revolución Verde termina siendo pues más bien manipulación. El campesino abandona sus prácticas agrícolas ancestrales y acoge este paquete ofrecido por la Revolución Verde, en donde en ese paquete era compra de semillas híbridas. Las semillas híbridas no se pueden, si usted como campesino coge nuevamente, cosecha esas semillas de un producto híbrido, pues no va a obtener los rendimientos del producto híbrido. ¿Por qué? Porque el producto híbrido se obtiene es cruzando plantas parentales y el, y el campesino no tiene esa opción. De tal manera que se ve abocado a compra continua de estas semillas. Por un lado. Y por el otro lado, el campesino sometido a comprar productos químicos, como son la utilización de fungicidas, ¿no?, o plaguicidas, y también de insumos inorgánicos, como por ejemplo urea, 10-30-10, bueno, etc.
Luego aparece la ingeniería genética. El ser humano es capaz de eh, aislar genes y meter genes en una especie y meterlos en otra especie, que se llaman los organismos transgénicos. Pero igual, como el ser humano no ha cambiado, el ser humano tiene una naturaleza torpe de por sí, manipuladora. Entonces, estos PHs de estos doctores en biología molecular capaces de hacer ingeniería genética y organismos transgénicos, trabajando para las multinacionales, fueron capaces de producir semillas mejoradas, como por ejemplo eh, lo que sucede hoy día con el Roundup, que es hoy día es posible tener semillas que mmm, les han logrado meter eh, genes de resistencia a ese tóxico que es el Roundup o el glifosato. Y esta semilla entonces las pueden inundar estas plantas las pueden inundar con el glifosato, que las otras plantas van a morir. Entonces, eh, son prácticas pues que han permitido el desarrollo de, eh, de estas multinacionales, el enriquecimiento de estas multinacionales, eh, pero con la situación complicada de que el campesino no tiene independencia, porque el campesino no tiene manera de volver a usar estas semillas genéticamente mejoradas. La situación es muy complicada, o sea, yo creo que ustedes han escuchado hablar de esta compañía Monsanto y otras, ¿no? Que son pues compañías súper poderosas y que están colocando a los gobiernos de los diferentes países a la compra de este tipo de productos. Bueno, pasando pues al tema de la ciencia forense, pues ustedes han visto este programa CSI, ¿no? En donde claramente se utiliza lo que se llaman las huellas genéticas para dilucidar situaciones forenses, ¿no? Colombia es experto en esto porque ustedes saben, con el tema de la violencia de 50 años o más acá en nuestro país, eh, y el tema de las fosas comunes, para poder dilucidar a quién pertenecen, por ejemplo, unos huesos, se puede, se puede hacer a través de lo que se llaman las huellas genéticas, ¿no? Hoy día sabemos, pues, que hay regiones del genoma en donde podemos, que por su gran polimorfismo, podemos nosotros utilizarlos, pues, para poder vislumbrar de dónde, si cierto tejido pertenece a un fulano o no, ¿no? Como es el caso también de las situaciones para resolver mmm, violaciones o asesinatos, ¿no? Donde por ejemplo, se toma muestra de semen de la escena del crimen y se tienen, por ejemplo, 4 sospechosos, y cuando se compara el perfil de ADN del semen con el de sangre de uno de los sospechosos, se puede mirar si es idéntico o no. En cuanto a medicina, bueno, hoy día es posible identificar mutaciones en los genes responsables de las enfermedades genéticas que se conocen también, ¿no? O sea, esto es un gran avance, pero la genética hoy día todavía es preventiva. La clonación, pues con la manipulación del genoma, y hoy día es posible producir en condiciones de laboratorio, ¿no? Porque la naturaleza lo ha venido haciendo. Pero en condiciones de laboratorio es posible, a partir de un tejido de un animal, hacer que por ejemplo, de lo que sucedió con la oveja Dolly, que a partir de las células de glándula mamaria fueron capaces de producir una nueva oveja, idéntica pues a, a la oveja de donde se obtuvo el tejido, pero por supuesto con una serie de problemas que tiene la clonación, como es el hecho de que es imposible evitar que el genoma ya esté golpeado genéticamente, ¿no? Y el tema de la terapia génica, pues que es la gran aspiración en la medicina de hoy, y es poder
curar situaciones genéticas, reemplazando el gen anormal por el gen normal. Bueno, muy bien, la genética influye profundamente en nuestra visión del mundo. Claro, ¿por qué? Porque hoy día entendemos que todos los seres vivos utilizan ADN como la molécula de información biológica. O sea, ese es desde la bacteria más pequeñita hasta el ser humano, que es el ser vivo evidentemente más evolucionado, ¿no? Utilizamos ADN como la molécula de información biológica. Incluso los virus, que ustedes saben son parásitos obligados, ¿no? Utilizan ácidos nucleicos como molécula de información biológica. Y en algún momento del ciclo de reproducción de un virus hay que producir ADN. El otro punto, la importancia que tiene la genética es que nos conviene, para poder subsistir un poquito más, conservar la diversidad genética de los seres vivos, ¿no? Entonces, si se destruyen los bosques tropicales, si se destruyen los hábitats naturales, se está perdiendo diversidad genética. Y eso es fundamental para la sobrevivencia de una especie, que haya diversidad genética. De hecho, una especie que pierde diversidad genética está condenada a desaparecer. Y lo otro es que la salud genética de nuestras poblaciones, ¿no? El incremento de mutaciones por radiaciones, ¿no? O por los productos químicos que usamos, pues le van a generar golpes a la molécula de información genética y entonces le comprometen la salud genética a los individuos y por supuesto a las poblaciones. Y otra cosa que luego abordaremos un poquito a través de un documento es lo que llamamos la entropía genética, ¿no? La entropía genética, o sea, el hecho de que cada vez que una célula va a reproducirse, es decir, va a dar células hijas, va a sufrir mutaciones. ¿Y por qué el término entropía? Porque ustedes saben que entropía es medida de desorden. Es la segunda ley de la termodinámica en física. De tal manera que todo ser vivo termina siendo dominado por la entropía genética. O sea, de hecho, el envejecimiento es entropía genética. La muerte finalmente sobreviene por entropía genética, ¿no? Y también la de una especie. Listo. El punto es que hay factores genéticos que juegan un papel en los procesos patológicos. De tal manera, pues, que el avance del conocimiento en el campo de la genética ha permitido varias cosas. Identificar enfermedades genéticas, ¿no? Ha permitido mejorar el consejo genético. Nos ha permitido también el diagnóstico prenatal, ¿no? Se puede saber antes de que nazca un individuo, ¿no? En qué condiciones genéticas viene. Bueno, no en todas, pero sí en las que se conocen. Y también ha permitido mejorar la salud de muchas personas afectadas por condiciones genéticas. Mejorar, más no curar. Algunas áreas de la genética en medicina, entonces tenemos, por ejemplo, lo que llamamos la genética médica, que es el tema de este curso, ¿no? Que tiene que ver con la herencia, el diagnóstico, el tratamiento de enfermedades causadas por mutaciones de un solo gen. Vamos a mencionar lo que son las anormalidades cromosómicas y lo que sucede con las condiciones multifactoriales, el tema de la predisposición genética en estas condiciones. Y la genética médica básicamente utiliza tanto el consejo genético, orientar a las familias donde corre una enfermedad genética, y el barrido genético, ¿cierto? El screening, ¿no? Saber si un individuo está golpeado para un gen en particular o no. Genética clínica, entonces, la aplicación de la genética a problemas clínicos como tal en familias
y pacientes individuales. El tema de la dismorfología tiene que ver con la genética, porque la dismorfología, ustedes saben, es el estudio de anormalidades del desarrollo morfológico, y muchas de esas anormalidades tienen pues una base genética. Y bueno, y lo que hoy día llamamos la medicina molecular, y ese es hacia donde está orientada hoy día la ciencia occidental, y es la aplicación clínica de la biología molecular, no solo en el diagnóstico, sino también en el tratamiento de la enfermedad. Listo. Hay básicamente tres tipos principales de enfermedades genéticas: las enfermedades mendelianas o monogénicas, las anormalidades cromosómicas y los trastornos multifactoriales, ¿no? Bueno, enfermedades por un solo gen o mendelianas son esas enfermedades producidas por efectos de un solo gen o un par de genes, ¿no? Usualmente, estas enfermedades presentan unas características pues que se transmiten en patrones sencillos, simples, que los puede uno hacer seguimiento, ¿no? En un heredograma, y que son reflejo de lo que describió Gregorio Mendel. Entonces hablemos de las características autosómicas dominantes que se transmiten sobre los autosomas. ¿Y qué son los autosomas? Cromosomas diferentes del X o del Y. Y estas enfermedades, las anormalidades cromosómicas, autosómicas dominantes, perdón, se expresan cuando solo un gen está presente, cuando solo un gen golpeado o mutado está presente. Ustedes saben que los autosomas uno los recibe en pares, ¿no? Mitad provienen de la mamá y mitad provienen del papá. Con que solo uno de esos, bien sea el de herencia paterna o materna, esté golpeado, el individuo va a presentar la enfermedad. Ahora, cuando hablamos de características autosómicas recesivas, ¿no? Cuando pues se transmiten sobre autosomas, obvio, pero se expresan cuando ambas copias de un gen están golpeadas, son mutadas, están mutadas, ¿no? O sea, no solamente debe estar golpeada ese gen versión materna, sino también debe estar golpeado versión paterna. El otro tipo de condición son las que llamamos ligadas al X, y la llamamos ligadas al X pues para resaltar el hecho de que el gen se ubica sobre el cromosoma X. Y como vamos a ver luego, estas enfermedades afectan preferencialmente a los varones por el hecho de que los varones solo tenemos un cromosoma X. También luego, pues, vamos a abordar el tema de las alteraciones cromosómicas, pues que son, bien sea anormalidades en el número o en la estructura de los cromosomas. Y las multifactoriales, ¿no? Que son producto de los efectos combinados de influencias genéticas múltiples, que muchas veces ni se sabe cuántos genes estén participando en esa situación, y también factores no genéticos. La incidencia de enfermedad genética y de otras anormalidades congénitas aparentes a los 25 años de edad es de aproximadamente 80 en 1000 nacimientos, ¿no? O sea, 8 en 100. Por supuesto, se excluye la mayoría de las enfermedades comunes de los adultos, que son condiciones multifactoriales, como hipertensión, diabetes mellitus no insulino dependiente, la enfermedad arterial coronaria, pues cáncer, que ustedes saben, estas son las principales causas de muerte en la sociedad moderna, ¿no? Y que normalmente se manifiestan, pero en individuos mayores de 25 años.
Incidencia de enfermedades genéticas. En las condiciones mendelianas, la incidencia es de 3.6 por cada 1000 nacimientos. Y en cuanto a estas, las autosómicas dominantes, la incidencia es de 1.4 en 1000 nacimientos. En las condiciones autosómicas recesivas, la incidencia es de 1.7 en 1000 nacimientos vivos. Y en los ligados al X, la incidencia es de 0.5 en 1000 nacimientos vivos. Observen que la más común de todas es la autosómica recesiva, ¿no?, de las mendelianas. Aquí yo quiero que ustedes luego analicen bien en detalle esta tabla, que es un estimativo de la frecuencia de enfermedades genéticas, ¿no?, aquí en Colombia, ¿no? Y también lo hacen prospectivo hasta el 2025, ¿no? Por ejemplo, miren, hipercolesterolemia familiar, que es una condición dominante. Aquí presentan los casos por cada 10.000, miren, 20, ¿no? Los casos hasta el 2000, 9.324, pero en el acumulado se estima que sean 58.000, y para el 2021-25 se estima de 10.297. Y aquí vemos pues condiciones dominantes, recesivas y ligadas a X. Las anormalidades cromosómicas tienen una incidencia de 1.8 en 1000 nacimientos vivos, mientras que las multifactoriales, antes de los 25 años, ¿no? Acuérdense, antes de los 25 años, tienen una incidencia de 46.4 en 1000 nacimientos vivos. O sea, ustedes ven claramente que las condiciones multifactoriales son las que predominan en la población humana, ¿no?, de manera, pues, preponderante. Condiciones que parecen ser genéticas, pero que no se les ha definido todavía el mecanismo, tienen una incidencia de aproximadamente 1.2. Ustedes saben que hay anormalidades congénitas, que como ustedes saben, el individuo nace así, pero no se sabe si es por un factor propiamente genético o no. Incidencia de otras anormalidades congénitas es de aproximadamente 26 en 1000 nacimientos vivos. Aquí tenemos también una tabla, ¿no?, que quiero que también la vean en detalle, y es la frecuencia de aneuploidías y anormalidades estructurales. Aneuploidías significa individuos que no tienen el número de cromosomas normal 46. Normalmente las aneuploidías son trisomías o trisomías autosómicas o trisomías de cromosoma sexual. Este es un punto muy importante a considerar y que luego lo veremos más en detalle en el tema de genética de poblaciones, y es el efecto de la enfermedad genética en la sociedad. Es evidente, pues, que los desórdenes genéticos y las anormalidades congénitas tienen una carga social impactante, grande. La razón comienza muy temprano, ¿no? Y además, no hay manera de curarlos, ¿no? Continúan a lo largo de la vida. Entonces, la carga social, el efecto que tiene en una familia el nacimiento de un individuo con desórdenes genéticos es bastante grande. Miren también las admisiones hospitalarias. Por ejemplo, en países ricos, más o menos del 30 al 50% de las admisiones hospitalarias pediátricas es del 30 al 50%, ¿no? Mientras que de los adultos es del 10%, ¿no? Ustedes ven, pues, que predominantemente condiciones genéticas en niños. Y la mortalidad infantil, miren el dato, causa principal de mortalidad infantil son anormalidades congénitas, que en la mayoría de las veces son por situaciones genéticas, por impacto genético. Mire aquí, este es en Colombia, estimativo de nuevos casos de malformaciones genéticas, agrupadas pues por sistemas, y pues como ustedes ven, cada vez
tiene un impacto más importante. Bueno, como el clínico, quiero decirles que yo no soy clínico, mi formación es biólogo y genetista, con una experiencia pues, de muchos años. Pero en el tema genético, ¿cómo es la aproximación a la enfermedad? Entonces es una aproximación etiológica, es decir, hay que determinar la etiología de la enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cuál es la condición genética? Porque recordemos, todavía hoy día la genética es básicamente preventiva. Entonces, es más bien orientar a la familia los riesgos de tener descendencia afectada. Lo otro, y es que la unidad de preocupación no solo es el paciente, sino la familia de ese paciente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un riesgo sustancial de enfermedad similar en parientes de un individuo afectado, ¿no? O sea, puede nacer un hermano nuevamente afectado, ¿cierto? Eso es lo que se conoce con el nombre del riesgo de repetición, de que vuelva a aparecer la condición, ¿no? En el caso de una pareja que ya tiene un individuo afectado. Entonces, esto puede tener en los miembros de la familia implicaciones sociales y psicológicas para parientes cercanos, ¿no? Del paciente, ¿no? Por ejemplo, hermanos. O parientes cercanos, tíos o tías, dependiendo de qué condición es, si es ligada al X o si es autosómica. Y lo otro es que el paciente se debe considerar como un todo. ¿Por qué? Porque, bueno, a pesar de que si la mutación es de nacimiento, ¿no? Bien puede ser cromosómica o génica y se heredó, claramente pues es desde el nacimiento, eso va a afectar a todas las células, pero se pueden manifestar en diferentes órganos y sistemas, ¿no? Y además, la otra situación interesante es que hay condiciones genéticas que los síntomas se presentan eh, con la edad. Por ejemplo, el caso de la enfermedad de Huntington, ¿cierto? Que normalmente aparece en individuos que ya han sido capaces de reproducirse mayores de 40 años. Entonces, la enfermedad genética pues también debe considerar los efectos psicológicos en los pacientes afectados y sus familiares, pues porque tienen un impacto muy poderoso, no solo en el individuo, sino a nivel familiar y social. De hecho, para un gobierno, darle manejo a un individuo con condición genética, pues es bastante costoso. Muchas enfermedades genéticas son familiares, pues ya lo hemos comentado, ¿no? Y muchos pacientes se van a preocupar de las consecuencias reproductivas de un diagnóstico genético. Y de hecho hay gente que tiene condición dominante, pero que se les expresa muy suave. Sin embargo, deciden no tener hijos por el hecho de que al hijo hay un riesgo importante de que el hijo, esa enfermedad se le exprese de manera completa, ¿no? Y entonces salga bastante afectado. Bueno, muy bien. Eso era todo sobre este tema.